Bueno, nos está quedando analizar el último de los presupuestos de la responsabilidad civil dentro de lo que corresponde a la función resarcitoria, que tal vez es el elemento más importante de todos los que estuvimos viendo hasta acá, porque en definitiva es el que si no existe, nos sirve todo lo anterior. O sea, si no hay daño, por más de que haya habido un obrar antijurídico que podamos atribuir o imputar a algún sujeto en particular y que esté de alguna forma vinculado adecuadamente con ese obrar antijurídico, no, si no tengo un daño y un daño probado, ahora vamos a ver la importancia de la prueba específicamente de este elemento, no vamos a llegar a esa meta que es obtener el resarcimiento. Si no tengo acreditado la existencia, la configuración de este elemento en particular, todo el edificio se me va a desmoronar. En efecto, fíjense que la materia busca denominarse derecho de daños, dándole preeminencia justamente a este presupuesto en particular por sobre los demás. Bueno, de daño, nosotros hasta acá, como les decía, hemos visto todo lo que permite arribar al análisis de este presupuesto, que tampoco, si ya no vine haciendo ese recorrido, va a estar difícil que arribemos finalmente a esta parada, ¿no es cierto? Pero tal vez es una de las primeras cuestiones que el juez comienza a analizar, más allá de que generalmente en las sentencias el análisis comienza así como lo venimos haciendo, comienza por el presupuesto de la antijuridicidad, luego por la imputabilidad y luego por la relación de causalidad, por último arriba al análisis del daño. Muchas veces ya se deduce y ya se infiere de la mera lectura del expediente que hay una persona que ha resultado damnificada y que cuáles pueden llegar a ser esos daños que luego va a intentar demostrar. Porque si nosotros leyéramos una demanda donde la persona hace todo el relato para justificar los 3 presupuestos anteriores y no dice que le sucedió nada, ni en su índole física, ni en su índole patrimonial, entonces el juez lo primero que haría sería, al leer esa demanda, requerir justamente que indique cuáles son los daños y perjuicios que va a reclamar a sede judicial. Porque si no tenemos nada que reclamar, cuál es el sustento de la pretensión resarcitoria, entonces no tiene ningún sentido adentrarnos en ese tipo de proceso. O sea que en toda demanda del proceso de daños y perjuicios, además de justificar todo lo que venimos expresando, la principal parte de ese escrito es justamente la indicación precisa y concreta de todo el listado de menoscabos que la persona hubiera sufrido. Ahora vamos a ver cómo hacer esa clasificación. Es algo donde los abogados todavía no están ayornados con el Código Civil y Comercial, no obstante que el juez lo aplique al momento de dictar la sentencia, y además hacer la tarea de la estimación del quantum indemnizatorio, o sea, establecer un monto estimado en el cual, digamos, sostienen la reparación, que es el que van a peticionar como resarcimiento ante el juez. Ese monto no es necesario no hace falta, digamos, que sea un monto cerrado en forma absoluta, o sea, es un monto que puede ajustarse a lo largo del devenir del proceso. Lo que no puede haber es una demanda de daños y perjuicios sin monto. O sea, no puede, si ustedes presentan o promueven un proceso de esta naturaleza y meramente consignan en términos generales cuáles son los daños que su cliente ha sufrido, sin decir cuánto valen esos daños, cuánto le van a pedir a la parte contraria, lo primero que va a hacer el demandado es plantear lo que se llama una excepción
de defecto legal, porque la demanda de daños y perjuicios, justamente la base está en determinar cuáles son esos daños y perjuicios. Y cuando uno persigue el cobro de una indemnización pecuniaria, que es la principal forma de reparación que existe, y que es la que generalmente se busca cuando uno promueve un juicio de esta naturaleza, implica o redunda en tener que cuantificar esos daños. Ahora, la tarea de cuantificación, más allá de que la termine haciendo el juez, la parte le debe suministrar al juez ciertas bases que justamente aparecen en esos escritos postulatorios, en las primeras presentaciones en el proceso que se van a realizar. O sea, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, que a su vez puede venir acompañada de lo que se llama una reconvención, que es una especie de contrademanda, donde se invierte el rol, y el demandado ahora se transforma en demandante o actor del damnificado, por ejemplo, alegando que también sufrió perjuicios y que el evento dañoso en realidad es atribuible a la otra parte, a la que dice ser damnificada, pero que en realidad es la autora, digamos, del obrar antijurídico. Y también de la contestación que vaya a ser ese actor reconvenido de esa presentación. O sea que en toda esa etapa que nosotros en el proceso denominamos como la integración de la litis, recuerden que litis viene de la palabra litigio, todo ese cruzamiento de escritos es el que debe sentar las bases acerca de qué es lo que se fue a peticionar. Y en materia de daños implica los rubros indemnizatorios y los montos indemnizatorios. Ese monto global, la sumatoria de todo lo que individualmente fui a reclamar, que va a obrar en una planillita de liquidación o que va a surgir de la mera suma de los valores que se consignen en cada rubro, es a su vez la base imponible para la liquidación de las tasas judiciales, con lo cual el secretario siempre lo primero que hace es buscar el monto de la demanda. En base al monto de la demanda muchas veces puede que les toque litigar en un juzgado de paz y no en los juzgados que están previstos para digamos, montos o asuntos patrimoniales más importantes, porque por ahí si su cliente tiene domicilio o si el accidente de tránsito ocurrió en alguno de los barrios que tiene competencia en los juzgados de paz, barrial, por ejemplo, hablando de acá de Capital, tal vez les toca ir a uno de estos juzgados. Entonces, el monto también es importante para determinar la competencia del juez y también, en este caso, para liquidar la tasa proporcional de justicia, que es justamente la que se calcula, la que se aplica en una alícuota del 1,5 sobre el monto de la demanda. O sea, la primera tasa que su cliente va a tener que pagar se calcula en base al monto que se pide. Por eso tampoco, si su cliente no va a poder acreditar lo que nosotros llamamos el beneficio para litigar sin gasto, porque su cliente es asalariado, tiene bienes a su nombre, entonces no va a obtener, si lo promovieran a su favor, no va a obtener una sentencia favorable en ese incidente de beneficio para litigar sin gastos. Lo que va a suceder es que su cliente va a tener que tributar, como cualquier justiciable que tiene que acceder al servicio de justicia. Entonces ustedes, al momento de elaborar la demanda, tienen que tener en mente que también los montos van a ser utilizados para eso. Entonces tienen que hacer el cálculo, todos los abogados saben que se practica una planilla que es muy sencilla, que es el 1,5%, entonces ustedes hacen la suma y están pidiendo 7 millones de pesos y bueno, tienen que decirle a su cliente, mire señor cliente que usted va a tener que pagar tanto de tasa de justicia más otro tanto de tasa general de actuación judicial, que es la que se paga individualmente por cada sujeto que se presenta, que es un monto fijo menor
pero la tasa proporcional que sí se calcula sobre ese importe tiene que ser considerada al momento de que el abogado va a promover el proceso. Si bien es el abogado el que conoce cuáles son los montos usuales que el que le va a asesorar al cliente, que le va a decir, bueno, acá podemos pedir tanto, también es importante no volar, ¿no es cierto? Porque si uno conoce los criterios jurisprudenciales locales, por lo menos si se dedica a trabajar en Corrientes, tiene que manejar criterios. Son 5 juzgados los que hacen, los que tienen competencia en esta materia, más una sala de la Cámara de Apelaciones. No cuesta mucho hacerse del criterio de los juzgados respecto a los montos que están otorgando por los daños que yo tengo que consignar en mi demanda. Entonces puedo no irme tan lejos, pedir algo que sea acorde a lo que se está usualmente otorgando, y avisorar que el cliente tenga la posibilidad después de pagar esa tasa. Si no, esto es una mera cuestión matemática. Si yo tengo un estudio jurídico y tengo la posibilidad de emprender una demanda millonaria porque tengo una persona gravemente damnificada, que no va a poder costear, bueno, ahí es donde viene el soporte también económico que muchas veces hace el abogado. Muchas veces la tasa la termina reponiendo el abogado, y luego a las resultas del proceso tendrá la posibilidad de repetir lo pagado por parte de su cliente, más intereses si se hubieran acordado privadamente, ¿no es cierto? O sea, al juzgado no se lo anoticia, no le dicen nada más que presentar el comprobante de pago, pero está dentro de las posibilidades que el abogado, si quiere arriesgarse, si quiere emprender una demanda por un monto superlativo, bueno, costee económicamente el inicio del proceso, ¿está? Bueno, el concepto del daño surge del artículo 1737 del Código. Es un artículo bastante necesario, digamos, que lo tengan en mente, no en forma literal, pero sí, si tengo de nuevo una definición legal en un tema tan sustancial como este, es importante que tengan en cuenta esta definición. El artículo dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Esa última parte, ese último agregado es una novedad, que tenga esto de que también pueda tener por objeto un derecho de incidencia colectiva. Lo demás estaba más o menos definido también en el Código de Vélez-Sarsfield, pero lo determinante es que acá tenemos la lesión, como definición tenemos que es una lesión de un derecho o un interés, ¿está? Que podrá ser, como surge ahí, podrá ser personal o podrá ser al patrimonio del sujeto. Ahora, no cualquier daño es resarcible. O sea, no cualquier daño que se causa a otra persona es susceptible de resarcimiento. Para que el daño, digamos, tenga esta categoría de ser un daño pasible de ser resarcido, el mismo debe reunir los requisitos del artículo 1739 del Código, que menciona: para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Y en el caso de la pérdida de chances, es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Bueno, tendríamos que enlistar estas 4 características: que el daño sea directo o indirecto. Acá es donde nosotros vamos a tener a dos clases de damnificados, lo que llamamos al damnificado directo y al damnificado indirecto. Básicamente la diferencia está en quién sufrió personalmente el evento dañoso. El damnificado directo es, lógicamente, la persona que ha sido lesionada en su interés propio, ¿no es cierto? O sea, en su interés como persona o en su patrimonio, ¿está?
pero el menoscabo, el detrimento, lo sufre en forma directa. En cambio, los posibles damnificados indirectos son los que aparecen a partir del menoscabo que les provoca el detrimento sufrido por el damnificado directo. O sea, son como si fueran las, digamos, imaginemos el caso, por ejemplo, de una persona que ha quedado lesionada de por vida y que ya no va a poder contribuir económicamente con el sostén de su hogar, y bueno, que vengan a reclamar como damnificados indirectos su cónyuge, sus hijos. Lo mismo en el caso de que la persona falleciere. En el caso de que la persona falleciere, los que vienen a reclamar en carácter de sucesores tampoco son damnificados directos, son damnificados indirectos. O sea, son personas que no han participado siquiera del evento dañoso, o que tal vez tuvieron una participación, pero no tuvieron, digamos, no resultaron lesionadas, y que la base de su pretensión resarcitoria está en el perjuicio sufrido por el otro. Esa es la razón por la cual ellos terminan sufriendo un menoscabo, ¿está? Por otro lado, el código pide que el daño sea actual o futuro, con lo cual está contemplada la posibilidad de que uno reclame la reparación no solo de los daños que ya han hecho su aparición, sino también de los daños que puedan aparecer en lo sucesivo, o sea, que puedan aparecer a lo largo del tiempo una vez que ya hemos entablado la demanda. O sea, yo puedo prever la reparación, como hablábamos cuando vimos relación de causalidad, siempre que sean consecuencias inmediatas o mediatas previsibles. Generalmente las consecuencias inmediatas van a surgir como daño actual, y las mediatas previsibles podrían llegar a surgir como daño futuro. Está correcto que yo, al momento de promover el proceso, tenga en cuenta si la persona tiene, por ejemplo, que seguir realizándose intervenciones quirúrgicas, si tiene que seguir realizando un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, que yo lo contemple ya al momento de que voy a pedir hoy la reparación, vaya contemplando esos gastos que la persona podría llegar a tener que afrontar en lo sucesivo para obtener su reparación, ¿está? Eso es correcto que se incluya. Y luego pide que sea un daño cierto, con lo cual acá quedan afuera lo que los Massoud hablaban de los castillos en el aire, digamos, no corresponde otorgar indemnizaciones a meras eventualidades o a cuestiones que no surjan como probadas, y al mismo tiempo que sea una lesión subsistente, o sea, que no haya, digamos, que no haya ya obtenido reparación por otra vía, o sea, que el menoscabo aún siga sin indemnizar. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona tal vez logra algún tipo de reparación por el camino, como puede ser, por ejemplo, de una ART, de su compañía aseguradora, entonces no puede después ir a pretender más y más y más a los demás sujetos responsables. Si el daño ya fue reparado, aún no habiendo sido reparado por el autor del obrar antijurídico, el daño quedó por el camino, digamos, ya perdió la subsistencia que el código indica. Con lo cual hay que tener cuidado. A veces sucede que la persona, lógicamente trabaja, la persona damnificada o fallecida, lesionada o fallecida, trabaja en relación de dependencia, muchas veces surge que la ART ya ofrece una indemnización. Supongamos en el peor de los casos que fuera el fallecimiento del trabajador. Bueno, la ART va a ofrecer una indemnización a sus derechohabientes, como se llama en el fuero laboral. Bueno, si yo, esa indemnización probablemente esté tramitada, o la ART vaya a ofrecer el pago en sede laboral, porque lógicamente que todo acuerdo que vaya a realizar con los derechohabientes va a tener que pasar por una etapa de homologación, entonces se hace vía
digamos, administrativa, mediante la Subsecretaría de Trabajo, o ya vía judicial en algún juzgado con competencia laboral. Entonces, si esta viuda, por ejemplo, con los hijos, acepta ya la indemnización que se le ofrece en el fuero laboral, luego no puede perseguir el resarcimiento civil. Hoy la ley laboral es bastante clara respecto de que hay una opción, en este caso los damnificados indirectos para nosotros, o los derechohabientes, tienen la posibilidad de reclamar tanto en sede laboral como en sede civil. Pero si ejercen una de las dos opciones, extinguen la otra, o sea, no son opciones acumulativas. Por eso hay que tener cuidado antes de aceptar, si ya estoy asesorando a un cliente, y recibo lógicamente una propuesta indemnizatoria, contemplar esta situación de qué me puede estar quedando afuera de esa indemnización, porque luego no puedo ir a reclamar el saldo a sede civil, a promover un nuevo proceso de daños y perjuicios. Y tengan en cuenta muchas veces que las ART generalmente trabajan con los mismos abogados que las aseguradoras de los automotores cuando son accidentes de tránsito, o sea que es muy factible que los abogados que vayan a tomar intervención estén en conocimiento si hay una persona que ya cobró una indemnización en sede laboral. Por más de que la parte no lo declare y no lo diga en la demanda, es muy probable que vengan a interponerle una excepción o algún tipo de defensa de que la parte ya ha sido desinteresada en el camino y que el daño perdió la subsistencia como el código requiere para ser nuevamente, digamos, reclamado en sede civil. Eso tengan cuidado por ahí al mezclar los dos fueros. Por ahí generalmente los que hacen civil hacen laboral, entonces están en el manejo. Si no, tengan presente esa alternativa, de que si bien hay una opción, existe la opción de ir por cualquiera de las dos vías, laboral o civil, no, como el código, como la ley indica, es una opción. Ejercida la misma, ejercitada la misma, no admite, Tenés que hablar como tú. Sí, gritando. no admite la posibilidad de ser acumulada o de ir por un saldo al otro fuero. ¿Está? Bueno. En cuanto a las clases de daños, el código ha hecho una modificación un tanto didáctica o metodológica de cómo se debe clasificar al daño, a diferencia de cómo trataba a este presupuesto el código de Vélez-Sarsfield. Yo les había contado en alguna ocasión que el código de Vélez-Sarsfield traía una especie de catálogo al estilo código penal, donde encontrábamos los delitos contra la persona, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra el honor, los delitos contra la integridad sexual, y en cada tipo de delito el Vélez-Sarsfield establecía qué se debía requerir como indemnización. Entonces surgía al momento de estudiar este elemento en términos generales, digamos, sin entrar en cada delito en particular, pero surgía que existía un daño material, un daño estético, un daño psicológico, un daño psiquiátrico. Bueno, existía todo un sinfín de categorías de daños que debíamos estudiar bajo esa legislación. Este código simplifica un poco la cuestión y hace una clasificación bipartita, o sea, divide únicamente en dos grandes clases de daños: los daños llamados patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. Dentro de daños patrimoniales admite tres tipos de daños patrimoniales que ahora vamos a estudiar, y el daño extrapatrimonial queda de alguna forma restringido a lo que en el código de Vélez-Sarsfield se llamaba el daño moral. ¿Está? En efecto, si nosotros tomamos esta clasificación, están quedando afuera un montón de categorías de daños en el código de Vélez-Sarsfield que
ya los jueces no consideran categorías autónomas. O sea, yo tengo que estructurar mi demanda en base a estas dos clases de daño. Yo tengo que identificar si lo que tengo enfrente redunda o va a implicar consecuencias patrimoniales o consecuencias extrapatrimoniales para mi cliente. Y en base a ese análisis, hacer encolumnar, digamos, si va para el lado de lo patrimonial o para el lado de lo extrapatrimonial. No puedo, que es esto en lo que los abogados no se ayornan, no se modernizan, establecer todo un listado, un salpicón de ave de daños, estableciendo daños materiales por tantos pesos, privación de uso del automotor por tantos pesos, desvalorización del rodado por tantos pesos, daño a la salud, daño físico por tantos pesos, daño psicológico por tantos pesos, daño estético por tantos pesos. No, yo tengo que hacer una clasificación y tengo que al juez presentarle daños patrimoniales, cuáles son, y daños extrapatrimoniales, cuáles son. Además, si hubiera, además del daño moral, algo más que reclamar, que ahora vamos a estudiar. Lo demás, hablar de daño estético, de daño, como les decía, daño psicológico, daño psiquiátrico, daño al proyecto de vida, daño biológico, daño sexual, daño a la salud, constituyen lo que se llaman, los doctores Pizarro y Vallespinos llaman formas de lesividad. O sea, constituyen formas de provocar menoscabos a otro, pero que según la índole de los intereses afectados, si causan consecuencias patrimoniales, deben ser clasificados bajo ese rótulo, o si causan proyecciones en la esfera extrapatrimonial, deben ser categorizados así. O bien si en el mismo sentido, un menoscabo que pueda constituir al mismo tiempo, que pueda generar al mismo tiempo, tanto daños patrimoniales como daños extrapatrimoniales. En esto ya en ustedes va a estar el día de mañana hacer la modernización y no tomar esas demandas formulario que uno rellena con los datos del cliente y va copiando y pegando, y hacer algo a la medida de lo que el código ya está regulando. O sea, el código cumplió 5 años de vigencia, ya es momento de que las demandas estén acorde a esta clasificación. Si no lo hiciere, tampoco pasa mayor cosa. O sea, si la demanda no se ajusta a esta clasificación bipartita, no sucede mucho. O sea, el demandado va a contestar punto y coma de lo que yo diga, la litis se va a trabar igual, pero el juez, al momento de dictarme sentencia, va a hacer esa tarea que no se hizo antes. El juez, al momento de dictar sentencia, va a decir, bueno, señor, usted reclamaba, como les decía recién, tantos pesos por daños materiales, tantos pesos, bueno, esto hay que englobarlo como daños patrimoniales, y así lo voy a analizar en la sentencia. O sea, daño patrimonial, yo voy a sumar esto más esto más esto, voy a tomar como si fuera un todo, y voy a analizar como único rubro al daño patrimonial. Y luego hacer lo mismo con los daños que provoquen consecuencias extrapatrimoniales. ¿Está? Dentro de los daños patrimoniales aparecen, como les decía hoy, al menos 3 categorías bastante diferenciadas, donde prácticamente entra todo lo que yo pueda subclasificar con otras denominaciones. Por un lado tenemos lo que se llama daño emergente, por otro lado el daño lucro cesante, y en tercer lugar a la pérdida de chances. Esto surge del artículo 1738 del Código. ¿Está? ¿Qué es cada cosa? Bueno, todo está definido en esta norma. El daño emergente es la primera parte del artículo donde menciona que es la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, que normalmente nosotros lo llamábamos, con el código anterior, daños materiales. ¿Está? O sea, todo menoscabo de naturaleza patrimonial que la víctima
sufra en su patrimonio. O sea, estamos hablando, además de que es un rubro patrimonial, pero estamos hablando a los daños que sufrió en sus bienes, ¿está? Esos bienes pueden ser inclusive su propia salud. O sea, por ejemplo, si yo tengo que reclamar gastos médicos, es un daño claramente emergente. O si tengo que reclamar la reparación del automotor, es un daño emergente, ¿está? ¿Por qué? Porque es lo que implica que mi patrimonio descienda. Si yo tengo que costearlo, tengo que pagar el ticket de la farmacia, tengo que pagar el honorario del médico, tengo que pagarle al mecánico la reparación, implicarían una merma en mi patrimonio, ¿está? Por otro lado, el daño lucro cesante es la contracara del primero, es lo que es la ganancia dejada de percibir por el damnificado, ¿está? Que en este caso dice, en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. O sea que en ese sentido yo tengo que analizar si la persona percibía un lucro, o sea, ejercía antes del evento dañoso una actividad lucrativa, una actividad que le dé rédito económico, y tengo que ver cómo ha sido impactada esa actividad lucrativa a raíz del evento dañoso. Entonces la persona al justificar este rubro dentro del daño patrimonial, va a tener que indicar de qué trabajaba, cuánto cobraba, si lo hacía en relación de dependencia, tendría que acreditarlo, o sea, tendría que presentar su recibo de sueldo, que es la prueba más eficiente para lograr acreditar cuánto percibía, pero al mismo tiempo tengo que acreditar que ese lucro, en razón del evento dañoso, disminuyó o se extinguió. Por ejemplo, que la persona haya tenido que dejar de trabajar y que no haya percibido más los ingresos que percibía antes del evento dañoso, o que haya tenido que dedicarse a realizar otra actividad. Es tal vez uno de los daños más difíciles de probar cuando la persona trabaja en forma informal, o sea, cuando la persona no trabaja en relación de dependencia. Porque si trabaja en relación de dependencia y la persona, por ejemplo, no pudo ir a trabajar y por un periodo de tantos meses su empleador no le pagó, lo puede acreditar fácilmente. Ahora, si la persona trabaja en negro o se dedica a una actividad comercial donde no puede acreditar exactamente cuánto ganaba, cuánto percibía como ingresos, es ahí donde la prueba se vuelve muy difícil para convencer al juez primero de cuál era el lucro que tenía y cómo ha mermado el mismo. Pero ojo, acá no nos restringimos a la prueba estrictamente documental, o sea, no hace falta que la persona tenga un recibo, algún comprobante, algo firmado. Basta con que, si por ejemplo la persona se dedica al rubro peluquería, por ejemplo, una tarea bastante sencilla, pero que requiere que la persona esté parada todo el tiempo de pie. Entonces, a raíz del evento, por ejemplo, del accidente, la persona tuvo que permanecer en reposo tanto tiempo. Bueno, si yo logro probar que la persona se dedicaba a ese rubro, y logro probar que tuvo que hacer reposo por tanto tiempo, va a surgir, la merma del lucro va a surgir demostrada, ¿no es cierto? Porque si la persona tuvo en la prescripción médica de hacer reposo por 2 meses, y bueno, fueron 2 meses que si no puede estar parada, no puede trabajar. Pero yo tengo que demostrarle al juez que era peluquera. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? O sea, no es que va a quedar en una alegación que yo voy a decir, mi cliente se dedicaba al rubro peluquero. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Bueno, era monotributista, bueno, acá está la constancia de AFIP, que la persona está inscripta para el rubro comercial. ¿Tenía habilitación en su negocio? Bueno, traigo la habilitación. ¿Tenía algún libro de caja? Bueno, traigo al proceso. Ahora, si era de lo más informal, de la peluquería de barrio, que no tiene nada de lo anterior, y bueno, tengo que traerle a los clientes, aunque sea a declarar. Tengo que traerle a 2 o 3 testigos que digan, sí, yo regularmente me iba a cortar el pelo con fulana, me cobraba tantos pesos,
tengo que hacerle declarar a la gente, a la parte, de cuántos cortes por mes hacía, o sea, tengo que lograr acreditar. No es que es algo que yo meramente voy a decir y después no tengo que demostrar al juez. Como les digo, muchas veces son las tareas más difíciles de demostrar. Ni hablar de si la persona es changarín, como la ocupación que muchas veces le ponen al que no trabaja. O sea, se dedica a hacer changas, mi cliente se dedica a hacer changas. Le cortaba el pasto al vecino, recolectaba, qué sé yo, cartón para revender, y bueno, veámoslo al momento de interponer la demanda, cómo lo vamos a probar, porque cosa que yo no pruebe, cosa que va a quedar afuera después en la sentencia. Entonces, todo eso me va a jugar en contra en algún momento. Entonces, si yo voy a incluir este rubro, el daño lucro cesante, tengo que poder demostrar la actividad lucrativa anterior al evento, porque como el nombre lo indica, es un lucro que cesa. Entonces, si la persona estaba desempleada al momento del evento dañoso, ¿qué lucro cesó? Si la persona no percibía ninguna ganancia antes del evento. Entonces, el rubro va a quedar circunscrito a aquellas personas que ejerzan una actividad lucrativa, sea formal o informal. Ahora, si logro probar eso, luego tengo que demostrar qué merma pudo haber tenido ese ingreso. Porque como les digo, si se trata de algún tipo de trabajo que la persona pueda realizar intelectualmente sin tener que estar parado, de pie, ni realizar mayor esfuerzo, como puede ser, qué sé yo, alguna tarea de oficina, por ejemplo, donde me dieron 2 días de reposo y nada más, y bueno, va a surgir que el reposo médico no me dio ningún tipo de duración en mi recuperación, entonces el ingreso no se va a ver afectado. Ahora, lo tengo que demostrar y es razón suficiente para que el juez, si no encuentra pruebas, me rechace este concepto. En cuanto a lo anterior, hablando ya un poquito de prueba, está bien que así lo vayamos viendo para que ustedes vayan haciéndose la idea práctica de cómo es. Respecto al daño emergente, vamos a ver algunas cuestiones que se presumen, pero también tiene que ser acreditado. O sea que si yo voy a reclamar, por ejemplo, en lo más frecuente que son los accidentes, voy a reclamar los daños causados al vehículo, cual fuere el mismo, sea auto, moto, bicicleta, lo que fuere, tengo que también respaldar el por qué. Primero tengo que demostrar qué daño sufrió y luego cuánto valen los daños. Lo tengo que demostrar. Esto significa que yo tengo que acreditar, por ejemplo, a través de una prueba pericial mecánica, que es la prueba idónea para demostrar los daños que ha sufrido un rodado, o si tengo, por ejemplo, un expediente penal, ese informe va a estar en el expediente penal, o sea que no voy a tener que costear nada aparte, porque en el fuero penal el informe mecánico es requerido sí o sí por el juez al cuerpo a la división de pericias de la policía, con lo cual el informe va a surgir, bueno, que la unidad dominio tanto sufrió daños, 2 puntos, efracción en la parte lateral izquierda, rotura del paragolpe delantero. O sea, todo eso tengo que acreditarlo. Primero, cuáles son los menoscabos. No alcanzan las meras fotografías, que por ahí la gente se desespera en el momento del choque, en el momento más inoportuno, a sacar cuanta foto puede, fotos que no sirven de absolutamente nada más que de un mero indicio, si el juez lo quiere considerar, si yo no tengo prueba de la autenticidad, porque si yo saco las fotos con mi celular, imagínense que hoy con el teléfono se hacen 1000 tipo de maniobras para simular cuanta cosa quiera, entonces no sirve de mucho que yo imprima después las fotos, las presente al proceso, si no tienen respaldo del autor, no dan fe, digamos, o autenticidad respecto de quién la sacó y que fueron en el momento del hecho.
Entonces, si voy a sacar fotografías, y bueno, me tengo que tomar el trabajo de llamar en el momento a un escribano, que llegue al lugar del hecho, que narre un acta de constatación, que diga que en su presencia el señor fulano procede a tomar 3 fotografías del ángulo norte a sur de la calle tal, de tal parte del auto, o sea, tengo que hacer una relación para que después las fotos tengan el valor probatorio que la parte busca. Ojo, a veces el abogado no se entera de esto no lo puede asesorar, pero bueno, en el imaginario es lo que la parte inmediatamente hace. Y traen al proceso fotografías que no les sirven de nada, como por ejemplo el cliente postrado en una cama con una cicatriz, un tajo que va de la rodilla a la pelvis, y que el juez mire la foto y no sabe si ese es el damnificado. O sea, no tiene más que un valor sentimental para el cliente que al proceso no le aporta prácticamente nada. Ahora, si las fotos están bien extraídas, como les digo, tienen un respaldo de autenticidad, son un elemento genial para graficarle al juez lo que pasó. Ahora, si no lo tienen, pueden presentarlo, pero primero que la parte contraria lo va a impugnar, y segundo, que si tienen la suerte de que no, tienen que hacer algo más con ellas. Por ejemplo, ahora que aplicamos protocolo de oralidad, tuvimos un caso que recientemente me tocó hacer la sentencia, donde en la segunda audiencia que se realiza, que es la audiencia que se filma, que se llama audiencia final o de prueba, a los testigos les exhibimos las fotografías. Entonces, las fotografías habían sido presentadas comunes y corrientes, o sea, me fui a Fotogol, imprimí y traje el proceso, no tenían nada de auténtico, pero el demandado también había hecho lo mismo. O sea, los dos trajeron fotografías sin ningún mayor valor probatorio. Pero ¿qué hicimos con las fotografías? Bueno, venían los testigos a declarar y le mostrábamos las fotos donde habían personas, donde había gente. Usted se puede identificar en esta fotografía, usted se encuentra acá, en esta fotografía, se observa acá, sí, yo soy el de remera azul, que está ahí. Ah, bueno, perfecto, y dejábamos constancia. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta de la presencialidad del testigo, o sea que el testigo no está viniendo a declarar algo que efectivamente le contaron, está viniendo a declarar algo que probablemente haya visto. Entonces va a sumar para darle mayor valor a la prueba testimonial, ¿entienden? O sea, que sirvan para algo. Lo que usualmente se utiliza para probar este tipo de menoscabos en cuanto a los automotores son los presupuestos de las agencias o de los talleres que van a enlistar, que obviamente eso se tiene que condecir y respaldar con lo que el informe mecánico arroje, y los que me van a arrojar una justificación de por qué yo estoy pidiendo el monto que pido. Lo normal que se hace es requerir 2 o 3 presupuestos, hacer algún tipo de promedio y pedir esa suma. O sea, no inflar esa suma que tal vez ya está inflada en el presupuesto porque la gente ya sabe. Por ejemplo, los talleres de chapa y pintura saben cuando va a ir usted le va a reclamar a la aseguradora, bueno, entonces yo acá déjeme que le voy a poner que son 10.000 pesos y no los 5, que verdaderamente le cobro, pero vamos a poner en el presupuesto que esto vale 10.000 pesos. Entonces le saca un poquito más a la aseguradora, porque la aseguradora seguro que le va a pagar menos de lo que usted pide. Eso se hace. Entonces, como ese margen ya está previsto, no inflen por demás lo que no surja de la prueba documental. Porque en este caso el juez va a mirar el presupuesto, va a decir, bueno, acá, a ver, el informe mecánico me dice que el guardabarro delantero quedó dañado. Bueno, entonces busco autopieza, guardabarro delantero. Hay que reponer, bueno, perfecto. ¿Cuánto vale el guardabarro delantero? 2.000 pesos. Bueno, 2.000 pesos tiene justificado. Así con cada cosa. Aunque no hagamos esa tarea minuciosa, miramos los globales, hacemos lecturas, no siendo especialistas, pero más o menos buscamos cierta correlación entre lo que arroja el informe mecánico y el presupuesto que la parte hubiera traído al proceso. Ese presupuesto
tampoco, como es un instrumento privado, tampoco me sirve presentarlo sin respaldo. ¿Por qué? Porque si yo traigo un presupuesto, traigo 2 o 3 presupuestos. Traigo, por ejemplo, uno de autopartes, me voy a Chevrolet y pido un listado de las piezas que tengo que reponer, y después traigo el presupuesto del taller fulano, que es el que me va a hacer la mano de obra. Entonces tengo materiales, insumos y mano de obra. Bueno, el total es lo que reclama un concepto de daño emergente por la reparación del vehículo. Bueno, esos presupuestos son instrumentos emanados de un particular sin estar el demandado presente, o sea que es una prueba que no ha podido controlar en su producción la parte contraria, con lo cual en su defensa el 99% de certeza es que ese presupuesto sea desconocido en su autenticidad. O sea, que la parte venga y diga, niego la autenticidad o desconozco el presupuesto de fulano y de mengano por no constarme su autenticidad, punto. Y eso ya alcanza para desvirtuar la prueba, porque como es un instrumento meramente privado, que no surge de ningún oficial público, eso me alcanza. No hace falta que tenga que redarguir de falsedad porque no hay nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para, digamos, de alguna forma, que la prueba no se me caiga? Lo que se tiene que hacer es ofrecerse el reconocimiento de esos documentos en el proceso. O sea, yo tengo que lograr que venga un representante de Chevrolet y que venga el representante del taller de chapa y pintura, y ante el juez digan, sí, ese presupuesto lo expedí yo. Ese reconocimiento puede ser bajo la forma de una prueba testimonial, o sea, puede venir como testigo, como si viniera a declarar, pero en realidad lo único que se hace es exhibirle el documento y que diga sí o no, o bien puede hacerse por prueba informativa, o sea, requerir por oficio, adjuntamos una fotocopia de ese presupuesto y le decimos, solicito por favor informe si el presupuesto que se adjunta fue expedido por la firma de su propiedad, de su pertenencia. Contestan el oficio diciendo sí, el presupuesto, reconocemos expresamente que el presupuesto tanto fue expedido por Chevrolet o por el taller Chapa y Pintura, y se termina. Entonces logra obtener el reconocimiento por parte de su autor. Y eso ya se va a volver irrefutable, o sea, esa ya va a ser una prueba ganada para su cliente. Otra cuestión también que se reclama dentro de los daños emergentes, como les decía, en cuanto a bueno, pero me voy a dedicar a esto cuando veamos específicamente la indemnización por lesiones, entra todos los gastos médicos también como daño emergente. O sea, cuando la persona ha quedado lesionada, estos daños materiales, patrimoniales, también deben ser reclamados acá. O sea, todo lo que hace al gasto de farmacia, a los honorarios médicos, a los gastos de traslado, por ejemplo, cuando la persona tiene que tomarse remises porque tiene que ir a consultas. Bueno, todo eso está dentro del artículo de indemnización por lesiones que vamos a ver ya llegando al final. Bueno, y por último, la pérdida de chances, que aparece como tercer género ahí dentro del daño patrimonial, como el nombre también lo indica, implica a ver si lo menciona, implica una oportunidad frustrada. Esto significa que la persona tiene que demostrarle al juez que tenía aspiraciones de realizar un determinado negocio o de participar de determinada competencia, de ganar determinado importe, y que a raíz del evento dañoso esa posibilidad se frustró. En este rubro, muchas veces, a ver, si uno mira la doctrina va a encontrar casos muy resonantes donde es evidente la pérdida de chances. Por ejemplo, había dos casos que se solían mencionar. Uno, el caso de
un accidente donde se transportaba un caballo de carrera. El caballo, lógicamente, al quedar accidentado en el siniestro, no solo no llegó a la carrera, sino que no pudo participar de la misma, y era un caballo que venía ganando, por ejemplo, de las últimas 3 carreras había ganado. Entonces, bueno, más evidente la oportunidad frustrada, imposible. O lo mismo en el caso de el estudiante secundario, universitario, con un promedio de nota muy alto, con una calificación muy buena, un concepto muy bueno del cuerpo docente, que en el camino también sufre algún tipo de menoscabo que le impide acceder al puesto laboral o al mercado laboral que al mismo le hubiera esperado siguiendo el normal desenvolvimiento de las cosas. Entonces también allí tengo o el mismo caso, el jugador de fútbol amateur que con miras a tener una gran carrera profesional y termina siendo lesionado en un accidente de tránsito. En el mismo sentido, los 3 ejemplos, o sea, tengo demostrado grandes aspiraciones en los damnificados que luego se ven frustradas por el evento dañoso, por haber sido damnificados en el evento dañoso. Pero no hace falta que yo tenga, para hablar de pérdida de chances, tenga que ser sobresaliente en alguna cuestión. A ver, si la persona es, por ejemplo, el damnificado es una persona menor de edad o es muy joven de su vida, lógicamente que el evento dañoso en donde es gravemente lesionado va a producir modificaciones en su vida meramente cotidiana que deben encuadrarse bajo este capítulo. ¿Está? Ojo acá con no mezclar tampoco con el lucro cesante, porque son 2 cuestiones distintas. En el lucro cesante yo, como les decía recién, hablo de una ganancia dejada de percibir. Acá estoy hablando de oportunidades que se van a frustrar, que la persona no va a tener a raíz del evento. Entonces, cuando la persona es menor o es joven, es correcto que se reclame, por más de que, a ver, yo tampoco voy a pretender a decirle al juez, si no lo logro, no puedo demostrarlo, que la persona tenía aspiraciones de ser el presidente de la nación, pero dentro de parámetros de normalidad, hacia dónde iba a direccionar su vida y qué es lo que no va a poder hacer. Tengo que demostrar la oportunidad. O sea, si la persona no iba a tener oportunidad porque vivía en un barrio muy humilde, porque su familia era de escasos ingresos, posiblemente no le iban a dar una educación universitaria, y la persona cuanto mucho iba a llegar a ser empleado de comercio, sin desmerecer, pero estamos hablando de que no es una gran oportunidad frustrada, bueno, entonces tengo que lograr decirle al juez, bueno, esperen que me está pareciendo que cerré la sesión. Bueno, entonces tengo que demostrar eso al juez. O sea, por ejemplo, tuvimos un caso de un damnificado que estaba estudiando como cadete de policía y había fallecido a raíz del evento dañoso. Era un chico joven, de algo de 21 años, una cosa así, estaba en el último año ya de su carrera, y los padres postulaban de que él iba a ser no les digo el jefe de la policía provincial, pero era algo así. O sea, una cuestión es que yo logré acreditar que la persona tiene aspiraciones como cualquiera, y otra cosa es que yo tenga que realmente invocar y luego demostrar que a la persona le esperaban grandes éxitos en su vida. O sea, son cuestiones por ahí sensibles a la gente. A ver, el padre mira al hijo como si vaya a ser el presidente de la nación, pero no siempre se puede respaldar. Si lo voy a invocar, lo tengo que demostrar de alguna forma. O sea, yo tengo que llamarle, por ejemplo, en el caso de chicos que están en edad escolar, y bueno, tengo que pedir un certificado analítico, tengo que pedir una prueba informativa al colegio donde iba, tengo que traerle a declarar a algún que otro compañero de aula que diga
cómo era la persona y hacia dónde aspiraba direccionar su proyecto futuro, porque si no, no me va a servir de mucho que yo lo alegue, porque como cualquier padre le desea buenos augurios a sus hijos, y bueno, el juez lo va a interpretar en el mismo sentido. Bueno, ¿y qué demostró? Los padres acá están diciendo de que el chico iba a ser, y le esperaba una gran carrera universitaria y posiblemente profesional. Y bueno, tengo que demostrarle al juez que el chico no se llevaba las materias, que el chico tenía un buen promedio, que en conducta andaba bien, o sea, algo de prueba tengo que ofrecer. Si no, es un mero deseo del padre o del damnificado indirecto que no voy a poder obtener en certeza del juez, y que el juez posiblemente no lo rechace porque hay oportunidades frustradas, pero sí disminuya en significancia el monto. Entonces, ahí también pesa en gran forma la prueba. Bueno, y después el código dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. O sea, todas estas consecuencias, como el código lo menciona, deben ponderarse por el juez, pero siempre respetando esta categoría de daño patrimonial. O sea, dentro de daño patrimonial puede venir algo que resulte de su salud psicofísica. Bueno, obviamente la persona va a reclamar, como les decía recién, los gastos médicos, o va a reclamar la incapacidad física con la que quedó, o psicofísica con la que quedó, pero todo se debe analizar dentro de la órbita de este rubro que es daño patrimonial. Por otro lado, tenemos el daño no patrimonial o extrapatrimonial, que usualmente lo seguimos denominando daño moral, y que hoy se encuentra regulado en el artículo 1741 del Código, un artículo bastante importante para que ustedes estudien en el final, que dice, está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias los ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Bueno, ¿qué implica entonces el daño moral? Que en este caso no aparece definido. El daño moral es un menoscabo a la subjetividad de la persona humana, digamos, una lesión a sus sentimientos, a sus afecciones legítimas, y lógicamente lo que el código hace es una delimitación de un aspecto sumamente importante, que es la legitimación activa. ¿Por qué? Porque acá hay cambios en respecto al código anterior, porque el código anterior únicamente hablaba de que la legitimación en materia extracontractual le correspondía al damnificado directo, y en caso de fallecimiento a sus sucesores o herederos. Este código lo que hace es especificar y ampliar la legitimación activa, y menciona que ella va a aparecer no solamente en el caso del fallecimiento, sino también cuando la persona quede con una gran discapacidad. Concepto abstracto a analizar en cada caso concreto, porque nosotros no tenemos un catálogo, a diferencia del fuero laboral, que indique cuando una persona posee una gran discapacidad, de decir, bueno, más del tanto por ciento se entiende que la persona tiene una gran discapacidad. Eso en nuestro fuero no existe. Podremos buscar del fuero laboral las herramientas para determinar si la persona tiene o no este tipo de gran discapacidad.
Pero en ese caso también que quedó comprendido, la legitimación hasta acá sigue siendo igual, en el sentido de que serán los descendientes, ascendientes y cónyuge, o sea, lo que hasta ahí Vélez Sarsfield hablaba como sucesores o herederos, o sea, según cómo vaya siguiendo la suerte de la vocación hereditaria, pero son los que van a aparecer en ese carácter. Y también lo incorpora en esa última línea del primer párrafo, a quienes convivían con él recibiendo trato familiar ostensible. Y acá, que es esta la modificación o la novedad. Acá puede entrar desde el mero conviviente, o sea, la persona unida en una relación convivencial, o sea, el concubino, pero también pueden entrar personas que en el código no tenían legitimación, en el código anterior no tenían legitimación. Por ejemplo, un hermano, por ejemplo, un amigo que logra acreditar estas características. Inclusive, fíjense hasta dónde puede llegar, cualquier persona que sin tener ningún tipo de relación familiar sanguínea, pueda acreditar estas dos características, que convivía con el damnificado al tiempo del evento y que recibía de él un trato familiar ostensible, o sea, manifiesto. Son dos cuestiones, dos requisitos, digamos, que tendría que reunir la persona que no sea ni cónyuge, ni descendiente, ni ascendiente, para lograr entrar en el reclamo indemnizatorio de este daño no patrimonial. Pero ojo, porque acá puede entrar, como yo les decía recién, hasta la ama de llaves o la cuidadora de la señora que acaba de fallecer. O sea, ¿hasta dónde va esa legitimación? Convivía con la damnificada directa y recibía de ella trato de madre e hija, porque eso es lo que va a venir a decir. Entonces hay que tener cierta delicadeza y análisis en cada caso concreto para ver si, digamos, a qué se refieren estos dos conceptos muy abstractos, muy globales del que el código enuncia, para ver si mi cliente entra o no dentro de esa categoría. Y como obviamente, como todo lo que venimos viendo, en este caso lo va a tener que demostrar para acreditar su legitimación, o sea, para acreditar que tiene derecho a reclamar, no acreditar el daño moral en sí mismo, eso vendrá después. Sí acreditar que tiene el derecho a presentarse como reclamante. Va a tener que acreditar. Si no es ninguno de los que, digamos que sí o sí tienen esa legitimación, insisto, ascendientes, descendientes y cónyuge, voy a tener que demostrar esto último. En el caso del daño moral o no patrimonial, no tenemos, digamos, mayores pautas para hacer la cuantificación, más que el último parrafito que acabamos de leer. O sea, el juez dice debe fijar teniendo en cuenta las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. ¿Por qué? Porque digamos, en una discusión histórica, el daño moral, digamos, se ha cuestionado si es correcto reparar con dinero una lesión de esta naturaleza. O sea, nadie puede negar que el padre que sufre la muerte de un hijo en un accidente de tránsito sufre un daño moral, ¿no es cierto? Un daño espiritual. Ahora, ¿es correcto que lo reparemos utilizando dinero? Bueno, esa discusión se planteó desde antaño en la doctrina y hoy ya está sumamente aceptado que sí, que es correcto. Incluso el legislador lo sugiere, o sea, teniendo en cuenta satisfacciones sustitutivas y compensatorias, o sea, bueno, tal vez como hablábamos en un principio cuando veíamos objeto de la obligación y hablábamos de que no siempre el interés del acreedor es lucrativo o económico. Bueno, en este caso es donde esto cobra vigor, porque tal vez el padre no, digamos, con el dinero tal vez no se ponga un negocio,
pero tal vez haga algo que lo compense en términos sentimentales, que más allá de que no tenga que rendirle cuentas al juez, ¿no es cierto? Pero de que tenga de que logre con el dinero que se le dé, que se le reconozca, algún tipo de reparación de ese menoscabo sentimental o espiritual. ¿Qué pautas se utilizan para esto? Primero, lo que no se utiliza. No se utiliza graduar al daño moral, para hacerlo corta en la denominación, graduarlo en un porcentual respecto al daño patrimonial. Ese es un error, a veces aparece en las demandas, decir, bueno, reclamo por daño moral el 50% de lo solicitado por daño patrimonial. No, eso no se utiliza, no hay razón lógica para atar un rubro al otro, ni para extraer que guarden entre sí una relación proporcional. O sea que no, eso no se usa. Tampoco se usan, digamos, parámetros muy objetivos. O sea, acá la matemática no nos sirve de mucho. Sí para otro tipo de indemnización, pero para específicamente este rubro en particular, sigue siendo el arbitrio judicial el mayor ponderador de la cuantificación de este rubro. O sea, acá tenemos que conocer, como les decía al principio, el criterio del tribunal donde me voy a ir a litigar. Entonces, tengo que conocer, por ejemplo, cuánto dan por daño moral en el caso de fallecimiento. En el caso de fallecimiento puedo analizar, bueno, si era una persona muy joven, si el que viene a reclamar es el padre respecto del hijo, o el hijo respecto del padre. Si en el caso de las lesiones físicas, bueno, cuánto se suele dar, si la lesión física es de la pierna, o si la lesión física es de algún órgano más vital, como por ejemplo puede ser un ojo, o un oído, o una mano. Bueno, todo eso que no tenemos tabulado, porque no tenemos un criterio unificado en este sentido, o sea, ¿cuánto le duele a la persona sentimentalmente perder un ojo? No es algo que hacia donde vayamos. Entonces, tengo que conocer cuánto acostumbra a otorgarse en este concepto en el fuero local donde yo voy a litigar. Y ahí pueden ir a la Cámara de Apelaciones, que es el órgano que en definitiva conoce el criterio de los juzgados de primera instancia, y pedirles a ellos, tal vez si van a un juzgado de primera instancia, no logren salir muy contentos de su averiguación, porque muchas veces en el caso del secretario que redacta las sentencias, que es el secretario relator, muchas veces no tiene muy allanado el camino de tratar con profesionales. Generalmente no se les permite. Para eso está el secretario actuario, pero al mismo tiempo el secretario actuario no tiene ni idea de estos aspectos. O sea, decir, va un abogado al mostrador y le dice, yo quiero hablar con el secretario, porque quiero averiguar cuánto están dando por daño moral en razón de un fallecimiento. El secretario actuario le va a decir, lea las sentencias que salen, señor abogado. Y si no, si logra andar con el secretario relator, tal vez le ubique algún que otro caso reciente, donde el juzgado haya establecido algún monto, si tienen esa suerte. Pero la Cámara, como les decía recién, la sala, en nuestro caso daños y perjuicios, es la sala 2. La sala sí tiene bastante bien organizada su jurisprudencia, de hecho está publicada en la página del Poder Judicial. Las sentencias de tribunales de primera instancia no se publican en la página, pero si uno entra a Jus Corrientes, va a encontrar jurisprudencia, va a encontrar Cámara de Apelaciones, sala 2, pone la sala, sentencias, y tiene que ir mirando.
tiene que buscar, por ejemplo, entro 2020 y busco fulano contra mengano, quien sea, sobre daños y perjuicios. Bueno, entro a ver, ¿cuál fue el daño acá? Tanto. ¿Y cuánto le dieron? Tanto. Bueno, y me voy haciendo de un parámetro. Y si no, voy a la sala, en este caso al mostrador, y pido para hablar con algún secretario que me indique, que me dé este tipo de valores. Y eso es lo que trato de reflejar en la demanda, porque a veces, como les decía, se van de mambo los abogados pidiendo millones y millones y no pierden de vista que el juzgado no está dando más que 500.000 pesos por una vida, por la pérdida de una vida. Entonces, ¿a dónde van a ir con los millones? A ningún lado, porque el juzgado no va a ver, por más de que sea un caso muy resonante, no va a salirse fuera de sus parámetros normales, porque imagínense que tampoco es correcto que dentro de un mismo tribunal, en un caso, le demos, porque falleció el hijo, le demos 200.000 pesos, y en otro caso, porque falleció el hijo, pero que tenía 5 años menos, le demos 5 millones. O sea, porque los abogados pidieron distintas cosas. No, el juzgado también mantiene su propia jurisprudencia, su propia línea de pensamiento. También esos montos van aumentando, porque también los jueces conocen que hay inflación, que no le va a servir de nada el monto que les pueda dar si se ajusta a lo que viene otorgando, pero siempre está manejándose entre el límite de lo que la parte pide, que va a funcionar como tope, y ver desde allí si a veces sucede lo contrario, a veces sucede que piden muy poco, y entonces el juez le da lo que piden. Y a veces sucede, como les decía, que piden sumas exorbitantes y el juzgado la reduce prudencialmente a la línea que sigue el tribunal. No hay acá, insisto, el juzgado, con conocimiento de causa, no conoce el criterio de otro juzgado si el abogado no lo cuenta. O sea, si el abogado no viene y dice en su demanda, cuando justifica que en los tribunales locales se viene otorgando tal y cual monto, imagínense que el juzgado no entra a leer la jurisprudencia del juzgado de al lado. Eso lo ve la Cámara, por eso les digo, lo más sano en estos casos es ir a ese ojo que recepta todo y ver desde allí cuáles son los parámetros que los juzgados de primera instancia están tomando. En el mismo sentido puedo ir al superior tribunal, pero lo más factible es que de 10 causas que llegan al superior tribunal, de 10 causas que tengo en primera instancia, una llega al superior tribunal. Entonces por ahí el superior tribunal tampoco está muy a tono con esto. En cambio en la Cámara sí, en la sala sí. Pero como les digo, son las pautas objetivas que el juez trata de considerar. ¿Cuál es su criterio y cuál es el criterio de la alzada? ¿Y cuál es el criterio del superior tribunal eventualmente? Si se acostumbra, se viene acostumbrando a dar determinado monto por tal daño, bueno, trata de buscar situaciones análogas. Bueno, en este expediente teníamos la fractura de fémur. Bueno, en este tuvimos fractura de tibia. Bueno, es una fractura, le vamos a dar el mismo monto. ¿Entienden? O sea, buscar parámetros objetivos para no imponer a la parte un monto que lo sorprenda, darle algún tipo de respaldo. Pero en este caso el daño moral sigue siendo fijado al criterio del juez. Bueno, en el medio nos está quedando prueba, que ya de algo de lo que hemos mencionado, pero que surge en el artículo 1744, que dice: el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. ¿Por qué? Porque, como todo lo que venimos viendo, quien alega prueba. O sea, si yo digo que sufrí un menoscabo de esta naturaleza, lo tengo que demostrar. Así como tuve que demostrar todos los demás presupuestos de la responsabilidad. En este caso, igual. Pero acá tenemos la salvedad de que hay ciertos daños que la prueba no se requiere. Por ejemplo, ya que estamos hablando del daño moral, el daño moral que surge de lesiones físicas se presume. Fíjense ahí para que ustedes tengan una idea. O sea, ¿qué significa esto?
La jurisprudencia dice surge in re ipsa. ¿Qué significa in re ipsa? Que surge notorio de los hechos. Como yo les decía, nadie va a dudar que lesiones o fallecimiento, ¿no es cierto? Nadie va a dudar que una persona que sufre un accidente de tránsito en el que se fracturó la pelvis y tuvo que pasar por 3 o 4 intervenciones quirúrgicas, sufre un detrimento moral. Nadie lo va a negar. Entonces, ¿lo tengo que probar? No. Lo alego y nada más. Lo alego en el proceso y nada más. No hace falta que le traiga a mis amigos para decirles, sí, yo la vi a Ángeles deprimida, ella era una persona muy activa y luego quedó. No hace falta. Lo puedo hacer porque lo que sobra en este caso no daña, pero no hace falta. Ahora, el daño moral, cuando lo voy a invocar a partir de un detrimento solamente patrimonial, por ejemplo, el caso del accidente de tránsito donde no hubo lesionados, o sea, yo sufro moralmente porque mi auto fue chocado, pero no nada más que eso, ese daño sí, ese daño moral sí lo tengo que probar. Estos son cosas que ha venido diciendo la jurisprudencia, o sea, no es que está escrito, pero sí surge de la doctrina y la jurisprudencia que ya como que tienen sentados esos criterios. Entonces, por ejemplo, como les decía, hablando del daño que se presume, bueno, en el caso del daño moral, cuando surge de un evento donde la persona ha quedado lesionada físicamente o fallecida, es un tipo de daño que se presume. Otro daño que también se presume es, a veces lo miramos con más rigurosidad, pero también aparece, es un concepto que se incluye dentro de daño emergente, que es la desvalorización del auto. Cuando un auto es chocado, puede presumirse que su valor de reventa va a disminuir. Entonces, ese concepto que se llama desvalorización del rodado, ha venido diciendo también inclusive la Corte, que es un concepto que puede presumirse. Ahora, tengo que también demostrar la justificación del cuánto voy a pedir. A ver, si yo estoy diciendo que el daño, que el auto quedó sin poder utilizarse porque tuvo una colisión frontal que modificó el eje, que ya no se podía sacar a circulación, lógicamente que va una reparación, por más buena que sea, no lo va a dejar en idénticas condiciones a las que se encontraba antes. Entonces, si yo antes lo podía vender a un determinado precio, es lógico entender que ha habido que voy a poder pedir menos por ese auto. Entonces, ese porcentaje de disminución del valor lo traduzco en una suma de dinero. Si el auto valía un auto modelo tanto, año tanto, con tantos kilómetros, valía 300.000 pesos, bueno, tengo que justificar si estoy pidiendo un 2%, un 5%, un 10%, 20% de desvalorización. Ese porcentual lo llevo a una suma de dinero y eso es lo que pido, pero lo tengo que justificar. Porque si fue un choque muy leve, donde el auto no tuvo más que una bolladura, entonces tengo que demostrar que la desvalorización, si bien va a estar, va a ser menor, porque la parte contraria va a venir, imagínense, con un grito en el cielo, si ustedes le están pidiendo una fortuna, diciendo que su auto no se puede revender al precio de mercado que acostumbraba en ese momento, porque hay reparaciones que son muy buenas, reparaciones mecánicas y estéticas, que al auto lo pueden dejar en iguales condiciones, ¿está? Pero, como les decía, integra el saber popular que cuando uno va a vender un auto, la persona le pregunte, ¿tuviste algún accidente con el auto? Y bueno, justamente ahí es donde aparece esa merma, esa disminución en el precio, que en el caso de estar reclamando en un proceso de daños y perjuicios, lo tengo que incorporar. Y ese es un rubro que también entra dentro de los daños presumidos. Y luego aparece también como otro ejemplo, algo que vamos a mencionar en el caso de la indemnización por lesiones, los gastos de asistencia médicos, gastos de farmacia y por transporte. También este código ha escrito la presunción ya bien en forma expresa, más allá de que antes también lo presumíamos, y ahora este código también lo engloba
dentro de este tipo de indemnización, que ahora vamos a hablar sobre este caso. En el medio nos está quedando cláusula penal, pero voy a dejar ese tema para el final, para no cortar el hilo de lo que venimos viendo. Llegamos en definitiva a la meta, que es la indemnización. Hasta acá logré acreditar los 4 presupuestos de la responsabilidad, agotado el daño, hecha toda esta clasificación bipartita, como les decía recién, clasificado, ofrecida la prueba de cada daño, bueno, llegamos a la meta, llegamos al momento en que el juez va a otorgar o no la indemnización. Bueno, ¿qué persigue la indemnización? Artículo 1740. La reparación plena de los daños. El código anterior hablaba de reparación integral. ¿Qué significa esto? Que la persona quede en el estado en el que se encontraba antes del hecho dañoso. O sea, tratar de restablecer la situación a la fotografía extraída antes del hecho. ¿Está? Eso es lo que busca. ¿Qué dice la norma? La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. O sea que ahí ya me presenta el código 2 formas de reparación. La reparación en dinero, la más común, o también la reparación en especie, que ahora vamos a ver, el mismo código nos trae el ejemplo. La víctima puede optar por el reintegro específico, o sea, lo que sería en especie, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. O sea, en principio, la persona podría ofrecerme un auto, por ejemplo, si quedó mi auto con destrucción total producto del accidente, podría ofrecerme el suyo, pero dentro de este límite, o sea, que no sea una prestación excesivamente onerosa, abusiva, etc. Si lo fuera, entonces tendríamos que ir al dinero. Pero el ejemplo más característico de la indemnización en especie está acá. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que puede considerarse como reparación que en los casos de lesiones, por ejemplo, contra el honor, cuando la persona ha sido injuriada o calumniada por algún medio de comunicación en concreto, obtener por ese mismo medio el perdón, digamos, del sindicado responsable, además de la publicación de la sentencia. O sea, puede alcanzarle a la parte, tal vez la parte no quiere, o no es lo que persigue, ganar, digamos, obtener una suma de dinero, sino obtener unas disculpas públicas, porque eso es lo que termina por reparar su honor ante el resto ante los lectores o los oyentes de ese medio de comunicación, que hasta ahí asignaron el calificativo tal al profesional fulano y que asocian esa idea, que tal vez ni se enteran si ustedes van a litigar a un proceso de daños y perjuicios netamente por dinero. En cambio, si logran algún tipo de reparación por la misma vía en la que fue publicada la ofensa, esa reparación ya será considerada en especie. Bueno, y hay 2 tipos de indemnización que este código se encargó de regular en concreto, así como lo hacía el Código de Vélez, como les decía, con el catálogo de delitos. Este código lo único que hizo fue dedicar normas específicas a la indemnización por fallecimiento y a la indemnización por lesiones o incapacidad. En cuanto a la indemnización por fallecimiento, tenemos el artículo 1745 del Código, que dice, en caso de muerte, la indemnización debe consistir a los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal. Hasta acá entonces tenemos
Gastos necesarios para la asistencia que entrarían también dentro dentro de la prueba de los daños que se pueden presumir, o sea, los gastos que se deban efectuar durante el periodo de convalecencia del enfermo, y luego, producido el fallecimiento, los gastos de funeral. En el caso del funeral sí tendré que acreditar el monto, o sea, tendré que demostrar. Pero en los casos de asistencia médica no hace falta que traiga los tickets de farmacias habidos y por haber, pero si lo hago, es una prueba que suma, que aporta. Inciso B, lo necesario para alimentos del cónyuge conviviente, los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente. El código anterior hablaba de lo necesario para la subsistencia. Este código habla de lo necesario para alimentos, y entiéndase alimentos en el sentido amplio de la palabra, o sea, alimentos no en términos estrictos digamos, lo que se pone en la mesa, para ser lisa y llana en la explicación, sino todo lo que hace digamos, a la vida, a mantener las condiciones de vida que la persona tenía antes del evento. O sea que acá tengo que prestar atención a la educación que estén teniendo los hijos, a las actividades recreativas, a los viajes, a la obra social, o sea, mantener la calidad de vida que el damnificado le daba a su familia y que ya no puede darle, bueno, ahora la tienen que requerir por indemnización. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto. El juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes. Y C dice la pérdida de chances de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos. Este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido. Este inciso va dirigido únicamente cuando el fallecido es el hijo y los padres son los que reclaman la indemnización. En este caso pueden incluir, porque, ojo, no son cónyuge, no son convivientes, no son hijos menores, o sea, el inciso B, los padres no pueden reclamar. Los padres van a reclamar el inciso C. O sea, acá es como que divide según quien sea el legitimado activo, qué es lo que puede reclamar. Y acá fíjense que lo engloba bajo el rótulo de pérdida de chance. ¿Por qué? Porque se entiende que el hijo en la vejez de sus padres lo va a asistir. Entonces, al fallecer, es una pérdida, es una oportunidad frustrada, porque los padres van a tener que ser sostenidos por por otras personas y no por su hijo, por ejemplo, o por el resto de sus hijos y no por ese en concreto. Asistir no solo en lo económico, se entiende, digamos, que la persona al tener, por ejemplo, padre jubilado, bueno, contribuye económicamente con el sostenimiento de sus padres, pero también desde lo afectivo, o sea, también el sostenimiento emocional de los padres. También esa pérdida de chances debe ser contemplada e indemnizada. O sea, el hecho de que no vaya a estar el hijo porque falleció, para ir a llevar a la madre al médico, para ayudarla a levantarse de la cama, para cambiarle un pañal, o sea, para todo eso, la frustración de la chance es lo que yo debo contemplar en este caso, ¿está? No solamente con la contribución económica, que el hijo le hubiera contribuido con el sostenimiento de los padres en un 10% de sus ingresos. Bueno, pero ¿y qué más? ¿En qué más los hubiera contribuido? Bueno, en tales aspectos, bueno, los tengo que englobar dentro de este inciso también. Y por otro lado tenemos la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica, que dice, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables
en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aún cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado. Y acá tienen que tener primer cuidado. ¿Por qué? Porque este artículo aplica cuando la incapacidad del damnificado es permanente. Si la incapacidad del damnificado es transitoria, se debe indemnizar bajo el concepto lucro cesante. ¿Está? Si en cambio el evento dañoso dejó al damnificado con una incapacidad permanente, sea total o parcial, sea física o sea psíquica, es ahí donde aplica la disposición de este artículo. Eso como primer parangón. Ahora, habrán visto que nos trae como una especie de, nos habla ya no del arbitrio judicial, nos habla de que hay que establecer un capital cuya renta sirva para la disminución, o sea, nos da pautas mucho más objetivas, que es lo que se reclamaba, digamos, de este tipo de indemnizaciones, que en razón de lo disímil de los criterios jurisprudenciales que existían en todo el país, porque en el caso, por ejemplo, de una persona que quedaba con una incapacidad física del 10%, por ejemplo, en Corrientes le daban bueno, olvidémonos del porcentual, en ese momento no se requería porcentual. Hablábamos de una incapacidad permanente porque la persona había perdido, por ejemplo, una pierna. Bueno, la pérdida de la pierna en Corrientes se cuantificaba en un monto que no era el mismo monto que se otorgaba en Santa Fe, que no era el mismo monto que se otorgaba en Buenos Aires o en Tierra del Fuego, ¿está? O sea, el criterio de los jueces era muy disímil. Entonces, en vez de tabular la indemnización como se hace en el fuero laboral, de decir, bueno, la pierna vale tanto, el brazo vale tanto, bueno, en este caso lo que se hizo es utilizar herramientas del fuero laboral que justamente radican en la utilización de la matemática y de poder aplicar fórmulas, que ahora les voy a mencionar dos o tres que son las que se han venido utilizando, para justamente establecer, teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad, ¿no es cierto? O sea, lo primero que tengo que determinar es el porcentaje de incapacidad, y según fueren la edad del damnificado al tiempo del evento dañoso y los ingresos que éste percibía. Porque como dice la indemnización, yo tengo que, como dice el artículo, tengo que lograr que la indemnización le cubra todo el periodo de recuperación como si fuera una renta mensual, o sea, en un único monto, ¿no es cierto? No es que le voy a dar por mes un ingreso. No, le voy a decir, bueno, mensualmente la persona producía tanto, y eso voy a incorporarlo como elemento objetivo a la fórmula que voy a utilizar, y lo voy a llevar al tiempo de vida activa que la persona le quedaba. ¿Por qué? Porque en razón de eso es que tengo que tener presente qué edad tenía el damnificado. ¿Por qué? Porque la persona produce activamente ingresos hasta que se jubila, ¿no es cierto? Entonces, al jubilarse, ya no los va a producir. Entonces, lo que busca esta indemnización es comprender todo el periodo de tiempo que a la persona le resta hasta adquirir la edad jubilatoria. Que acá las fórmulas han variado, han tomado años distintos. En algún caso se habla, en alguna fórmula se habla de 65, en otra fórmula se habla de 75 como edad productiva. Bueno, y les voy a contar qué fórmulas son las que se han venido utilizando, y les voy a mostrar muy sencillamente qué calculadora pueden utilizar. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente para que ustedes observen y la justificación, y luego les voy a mostrar la calculadora, porque hoy ya todo tenemos las herramientas a disposición, entonces no hace falta que uno haga la fórmula matemática, digamos,
a mano, carga los datos en un calculador y le arroja solo el resultado que tienen que requerir como indemnización. Está acreditado que el señor fulano contaba al momento del hecho con 18 años de edad, que había registrado ingreso a la universidad, que era asiduo jugador de hockey. Eso. Por su parte, no se logró acreditar que trabajara para la empresa alegada. A su turno quedó probado mediante la prueba pericial médica que el accionante quedó como consecuencia del accidente con una incapacidad parcial y permanente del 30%, siendo esta incluso superior a la indicada por la parte en la demanda, que habían hablado de un 27%. En cuanto a los ingresos de la víctima, no habiendo probado el concepto anterior, en este caso la persona decía, este es el caso que les había mostrado en la clase anterior, que eran los dos chicos en moto. Ellos decían que trabajaban para una empresa de viajes estudiantiles. No habían logrado demostrar que así lo hacían. Entonces, en este caso, deberá considerarse al damnificado, y hay un error, como una persona que no realizaba actividad lucrativa, y en esta línea de razonamiento resulta pertinente la utilización del salario mínimo vital y móvil. Cuando no tenemos acreditado cuánto ganaba, debemos aplicar el mínimo vital y móvil al momento del evento dañoso. En este caso, buscamos cuál era la resolución y arrojaba que el mínimo vital estaba en 6.000 pesos. Bueno, y ahí vamos a las fórmulas. Las fórmulas matemáticas más utilizadas son conocidas por el nombre de la parte actora del caso. Fórmula Woto, fórmula Marshall y fórmula Méndez. Sintéticamente, ¿qué dice cada una? La fórmula Woto, que fue la primera que apareció en el fuero laboral y luego se extendió al fuero civil, fue luego modernizada por la fórmula Méndez, y que dentro de la misma fórmula, como dice acá la última parte, cambió dos cuestiones. Pasó en un porcentaje que se utiliza como descuento, ahora lo van a ver reflejado, pasó del 6% al 4% anual, y la edad límite para la percepción de ingresos que pasó de 65 a 75 años. Esto es lo que les decía, que se toma como si fuera la edad a la que uno ya va a dejar de trabajar activamente. Por otro lado, también tenemos la fórmula Marshall, que resulta ser es una Woto abreviada, y después otra fórmula llamada las eras Requena, que es conforme al nombre de sus autores, que es la Marshall abreviada. Todo esto, si a ustedes les interesa, yo les puedo mandar algún archivo respecto de, en definitiva, cómo estaban estructuradas cada fórmula en particular. Ahora, la fórmula que más se utiliza es la Méndez, que es la segunda, digamos, la que modificó la fórmula Woto, que es esta en concreto que ven acá. Esta fórmula que a nosotros los abogados que no estudiamos nada que tiene que ver con la economía, porque generalmente no nos gustan los números, es un dolor de cabeza si tenemos que hacerlo manualmente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a una calculadora. Yo utilizo la de esta editorial, que es García Alonso, y acá cargan. Vamos a hacerlo con los datos del caso, para que ustedes vean que nos va a dar igual. Bueno, aplicada la misma a los valores establecidos, tomando 18 años de la víctima. Entonces acá ponemos 18 años de la víctima. Salario mínimo vital y móvil, dijimos en ese momento 60-60 y 30% de incapacidad parcial y permanente, y ahí van a ver los dos cálculos, según Woto y según Méndez.
esta es la síntesis de la fórmula, y acá está donde reemplaza, donde indica qué vale qué significa cada cosa. Y este es el capital que me arroja, 1.758.000. Fíjense la diferencia con la fórmula Woto. Y acá están las diferencias. Este interés que se utiliza para reducir es un interés de descuento, no es un interés que sume, sino que va a restar en la indemnización. En la fórmula Méndez se redujo. Y lo otro es la edad que le resta, que está llevada de los 65 a los 75 años. Fíjense que ahí se ven las dos modificaciones de la fórmula, y fíjense qué influencia tienen esas modificaciones sobre el capital que arrojan como monto indemnizatorio. Lo único que hacemos allí es únicamente volcar el resultado de la fórmula y establecemos el monto que arroja, 1.758.000, importe que se considera por este aspecto reclamado. Bueno, en este caso en concreto que les mostraba recién, inclusive el abogado había pedido menos de ese importe y había hecho una salvedad que era algo que les aconsejo hacer, porque tal vez todavía no tienen ustedes producida ninguna prueba pericial médica, que obviamente es la piedra angular donde yo voy a sustentar esta indemnización. O sea, si yo voy a reclamar una incapacidad física y no voy a ofrecer una prueba pericial médica, estoy al horno. O sea que la omisión del abogado de no ofrecer una prueba pericial médica no va a ser suplida por el juez. Los jueces no van a ordenar, porque no está aconsejado, pruebas periciales, como se llaman, medidas para mejor proveer, o sea, medidas para averiguar la verdad. La prueba pericial está descartada, el juez no se va a inmiscuir en la omisión negligente del abogado ni de la parte. O sea, si la parte no ofrece prueba pericial médica, este rubro se lo van a rechazar. Lo que yo tengo que obtener, lo que tengo que arribar es a un porcentaje de incapacidad. Sin porcentaje de incapacidad no puedo edificar ninguna fórmula, no puedo aplicar ninguna fórmula. Y en el caso que les mostraba, el abogado había pedido por un porcentaje menor de incapacidad, porque así lo había privadamente averiguado, o sea, privadamente se había ido a un médico el chico, y había hecho un dictamen que lo habían traído a juicio, donde hablaba de un porcentaje de incapacidad menor. Pero cuando consigna el monto que reclamaba, se utiliza una formulita que se llama petición a la suma de tantos pesos, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, o a la prueba, lo que más o menos resulte de la prueba a rendirse en el proceso. ¿Qué significa esto? Que como las pautas definitivas van a surgir de lo que va a suceder con posterioridad, la parte no tiene total certeza de esto. Entonces, me puede dar menos o me puede dar más, como en este caso. El porcentaje de incapacidad terminó siendo mayor del que el cliente había consignado en la demanda, y la indemnización terminaba siendo mayor de la reclamada en la demanda. Y eso no implica vulnerar un principio que los jueces tienen que aplicar al momento de dictar sus sentencias, que se llama congruencia. ¿Por qué? Porque el deber de congruencia implica que el juez debe fallar dentro de lo que la parte le propone o le pide. Entonces, en este caso, podría pensarse que al darle el juez más de lo que pide, está fallando de manera incongruente, y razón por la cual probablemente esa sentencia la apelen. Ahora, en estos casos donde la parte deja abierta la posibilidad de reajustar el valor del concepto indemnizatorio a la prueba que se va a rendir, una vez producida la prueba, si ésta le beneficia, entonces no hay ninguna incongruencia allí que se pueda plantear. Más allá de que lo hagan y que la Cámara tal vez confirme o no, veremos qué pasa en lo sucesivo. Pero le aclaro esto porque muchas veces van a decir, lo que pido funciona como tope. Sí, en principio, pero en razón de este tipo de indemnizaciones que dependen de la producción de alguna prueba pericial, puedo dejar abierta la ventanita
diciendo que el monto puede llegar a reajustarse conforme surja de las pruebas que se colecten en el proceso. En el caso de la indemnización por fallecimiento, el cálculo se practica exactamente de la misma manera, o sea, utilizan la misma fórmula, con la diferencia que al porcentaje de incapacidad lo van a consignar como un 100%, ¿está? O sea que en este caso van a la misma calculadora, fíjense, bueno, entren ustedes y miren después para no volver a compartir la pantalla porque ya estamos en hora. Si colocan el 100% de incapacidad porque la persona ha quedado fallecida, se les dispara a un número sideral, y allí es donde aparecen los procesos jugosos, cuando yo tengo ese tipo de indemnizaciones para reclamar, ¿está? Bueno, a ver, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, nos va a quedar por el camino cláusula penal y 2 o 3 cuestiones a las que me voy a referir cuando comencemos la clase que viene.